Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Fala Carlão, volta e meia, a gente está falando de internacionalização do nosso programa, a gente está fazendo a cobertura aqui do Meeting Adir hoje em Ribeirão Preto e é realmente um encontro internacional. A maior prova disso que eu estou falando está aqui do meu lado agora. Eu vou falar com o Dr. Jorge Arango Arias. Ele vem lá do Panamá, foi ex-ministro da Agricultura do Panamá e nos dá a honra da sua presença aqui no Meeting Adir e, claro, no Fala Carlão. Graças por sua participação acá. Gracias a usted, Carlos, muy amable. Un día muy extraordinario para nosotros. Brasil, un país que queremos mucho, que hemos tenido muchos vínculos comerciales y estar acá nuevamente es un gran privilegio. Un grupo ADIR extraordinario, conferencias muy profundas, de mucho análisis y sobre todo una genética extraordinaria. Aquí en mi programa, en nuestro programa de televisión, decimos siempre que nadie nace doctor o nadie nace empresario. Todos tenemos una historia y yo siempre que puedo empiezo hablando de esa historia. Entonces, la pregunta que quería saber es cuál es un poco de su historia. Bueno, es un poco interesante y diferente, Carlos. Yo vengo de una familia donde mi padre también era odontólogo, dentista. Sí. Y desde muy chico quise ser dentista. Disfruté muchísimo la profesión. Fui muy dedicado a la educación. 35 años di clase ad honorem a la Universidad de Panamá. Wow. Fui decano de la Facultad de Odontología a los 32 años. El colegio de profesores, alumnos me eligieron porque allá no es de a dedo, es elegido. Y me sentí muy cómodo y tuve una profesión muy linda. Logramos desarrollar un sistema de odontología en Panamá que no hay en muchas partes del mundo, a donde un solo centro puede tener 15 o 20 especialistas, pero el paciente solo paga uno. Y hay una sola ficha clínica y los doctores todos ganan lo mismo. Eso no existe mundialmente. Los gringos venían a estudiar este fenómeno a Panamá. Entonces, estando muy metido en educación, yo seleccionaba mis junior partners, pues decir, los que iban a entrar, y les decía, tú vas a estudiar a tal universidad en Brasil o tú vas a los Estados Unidos a tal, y le decíamos qué especialidades requería el sistema de salud de esa clínica. Clínica Arango ya como se llama, acaba de cumplir 90 años porque la empezó 90, mi padre. Sí, la empezó mi padre. Ya no hay ningún Arango ni ningún Orillac y sigue funcionando exactamente con la única diferencia que en vez de una sola clínica son 3 ya en la ciudad de Panamá. Wow, qué Entonces es una experiencia muy interesante. Esa experiencia me sirvió a mí en organizar, en manejar personal, que es lo más difícil del mundo. Sí, sí. Manejar la gente es muy difícil, orientarlas, mantenerlos contentos, que todo estuviera enfocado hacia el bienestar del paciente y no de tu bolsillo. Con una gran ventaja para los profesionales que entran a este sistema, que cuando se retiran el sistema les tiene un acumulado, un retiro justificado porque los médicos no tienen seguro social ni pagan nada, son todos independientes. Sí. Entonces tú ves todos los profesores míos se retiraban y ninguno tenía nada, ya todo había gastado, no tenían ninguna reserva. Aquí tú vas haciendo tu reserva y por eso es que todos ganamos lo mismo para tener acumulado, ¿no? Con seguros de vida para nosotros, para nuestros empleados, una serie de bonos que lo hace muy funcional. O sea que eso debe te dado una experiencia muy larga para que usted empezase a emprender en otras partes. Así es. Entonces, nosotros, mi señor y yo, que también es muy apasionada, siempre nos había gustado algo de la finca, pero en unas carreras largas como esta, yo estuve 10 años fuera de Panamá estudiando, entre internados, posgrados, maestrías, y son carreras muy largas, ¿no? Entonces, cuando regresamos y nos casamos, empezamos a tener filios, a tener los niños. Sí.
Llegó un momento que los niños estaban un poco grandes y salió la oportunidad de comprar esta pequeñita empresa que tenía 24 años, en la cual mi padre había fundado también, pero ya tenía muchos socios. Esta empresa tenía 10 empleados, 10 hectáreas y 1000 cerdos. Mi padre me dice un día, ya yo no quiero saber más, tenemos 24 años, está perdiendo, tú tienes un poquito más de experiencia en administración y en manejo, represéntame en la junta directiva. Entonces yo fui a representar el 30% de mi padre. En un año que traté de decirle a los otros accionistas, señores, o invertimos o vendemos, la decisión fue vender. Entonces salí a vender la empresa, yo no tenía nada que ver con esto. Estaba creando hijos, estaba terminando de pagar mi educación, porque no heredé muchas sabidurías, heredé muchos buenos modales, pero cero de dinero, eso no. Así que estaba terminando de pagar eso y viendo que no podíamos vender esa empresa, le dije a mi señora, ¿por qué no la compramos sin ninguna estrategia económica? Y los muchachos que ya se están poniendo grandes, en vez de ir a la fiesta de los 15 años, nos llevamos para la finca los viernes y los sábados. Muy bien. Y así fue como funcionó. Y así le fuimos cogiendo cariño. Yo siempre pensando que, como me ha costado tanto las cosas, no podía aprender de suino si no sabía nada de cerdo. Así que iba a un congreso de ortodoncia, que es lo que yo hacía en los Estados Unidos, y después me iba a ver fincas, a conocer. Me quedaba 2 o 3 días más y así fuimos aprendiendo, hasta que en el día de hoy la empresa esa de 10 hectáreas tiene más de 2000 hectáreas en Panamá. Tiene 700 empleados fijos y como 500 más indirectos. En este momento somos los segundos productores más grandes de Centroamérica en cerdo, con 3 plantas de proceso, y yo le puedo entregar a usted un cerdo en canal o en una hamburguesa o en una chuleta, si usted quiere. Entonces ha sido muy interesante, me ha permitido conocer otro mundo. Me permitió ser ministro. Yo creo que no hay muchos ministros dentistas que han sido agricultores. Y esa es la mía pregunta ahora, ¿cuándo que tu vida cuando que alguien te teléfono y dice, tiene que ser ministro? ¿Cómo es? Bueno, en el año 2014, Panamá termina un periodo. Panamá tiene una de las economías más estables de la región. Nosotros, desde que se acabó el gobierno de Noriega militar, que tú debes recordar, y tú estuviste en Panamá después, nosotros tenemos 35 años que no repite ningún gobierno, la oposición siempre gana, que eso es muy estable para la economía. Yo nunca había ocupado ningún puesto público, no me interesaba la política, no creía que podía caber dentro de la política, después me convencí que yo no estaba para eso. Pero el presidente que entró después de un periodo de un presidente muy importador, muy cuestionado mundialmente hoy día, el presidente Martinelli, que hizo mucho daño al sistema agrícola porque era importar y hacer cosas. Presidente Varela, que podía ser mi hijo, yo tenía 72 años, Carlos. Yo no tenía nada que estar tranquilo en mi finca, disfrutando. Pero a través de varios amigos insistieron que llegara pues, a ver si podía hacer algo. Y llegué y le puse condiciones al presidente. Yo te doy 2 años de mi vida, si me dejas trabajar sigo, si no yo me voy para mi casa. Y aquí el que nombra soy yo y no tú. Y me aceptó. Después vino la política, después vinieron las cosas y donde ya no hacían las cosas que quería, le dije, chao, me voy para mi casa. No me gustó la experiencia. Yo no encuentro cabida aquí en los políticos, pensamos muy diferentemente, porque yo nunca he militado en política. Pero desafortunadamente todos tenemos que hacer algo porque nos van a arruinar los políticos mundialmente. Sí, la verdad que hay una hora que tiene que dar su contribución, porque si no nos quedamos solo hablando, reclamando. Ahora nadie me echa cuento de qué pasa allá adentro, ya pasan cosas muy malas. Escuta, como usted trouxe acá para nosotros una fotografía del Panamá. Sí. Rápidamente, usted podría dar una fotografía, porque usted habló de cerdos, suínos, sí. pero Panamá tiene también pecuaria, agricultura. Sí, claro. Panamá tiene, como yo planteé aquí, como es un grupo de ganaderos, yo les planteé las diferentes razas. Nosotros en Caixa también tenemos ganado. Ya te digo, estamos diversificados. Creemos que en el sector agropecuario, que es muy difícil en nuestros países,
Cuando tú consolidas un área, ya la integras toda, desde cómo nace, cómo se cría, cómo se alimenta, cómo se sacrifica, cómo se lo entregas al plato y cómo tienes tus tiendas de reparto. Tienes que empezar a diversificar porque Panamá es una economía muy chica, Carlos. Sí. Son unos 4 millones de personas nada más. Entonces, hay áreas muy interesantes. Nosotros también estamos en algo, un chico, de cebolla, papa, vegetales, miel de abeja, café geisha. ¿Has oído hablar de café geisha? Ese es uno de los mejores del mundo, ¿no? Bueno, café geisha se produce en un área muy específica de Panamá, en unas montañas con un microclima que no existe en el resto del mundo. Es un café que, como todos los cafés, viene de Etiopía y esos lados, pero aquí se da un farmer que, para decírtelo cortamente, ha ido cogiendo un nicho de mercado muy selectivo. Las cantidades que se producen son ínfimas, sobre todo con un país como Brasil o Colombia, que son grandes productores, o Etiopía. Aquí se produce muy poca cantidad, pero a un altísimo costo. La Casa Real japonesa, el emperador, solo toma café geisha de Panamá hace 20 años. Wow. No se sirve más nada. Café geisha todos los años va teniendo un vínculo nuevo. La semana pasada se hizo el Panama Test Coffee. El café que ganó se cotizó en la bolsa $10,000 la libra. Wow, a libra. La libra. Obviamente, los que producimos no vendemos todo nuestro café a esos precios. Pero y nada más se comercializa en internet. Son cantidades muy pequeñas. Hay una referencia muy grande. Bueno, mundialmente Panamá ya se conoce como café geisha. Cuando tú llegas, por ejemplo, que me tocó a mí en uno de mis múltiples viajes llegar a Corea, y entrar a un Starbucks, decían, we sell coffee from Panama, geisha coffee. Wow. En pequeñas proporciones lo mezclan, hacen lo que sea, pero en Asia es muy cotizado, Carlos. Panamá es un país que es conocido mundialmente por el canal de Panamá. Sí. ¿Y qué el canal contribuye con la entrada de divisas para el país y cómo le contribuye con la agricultura? Sí, bueno, el canal de Panamá es muy interesante la experiencia y como negocio mundial es uno de los libros de texto de estudiarse en Harvard y en las grandes universidades. Porque el canal lo empiezan los franceses en 1870 y pico, fracasan, lo cogen los gringos, lo administran por 97 años, no hacen un negocio de eso porque era una estrategia militar, era para controlar quién pasaba y quién no pasaba. En el año 2000 Panamá lo recibe, o sea que ya tenemos 23 años manejándolo, y hoy día es una de las operaciones más rentables del mundo. El canal de Panamá le deja 1.600, 1.700 millones de dólares neto al Estado panameño y emplea la mayor fuerza laboral de Panamá, unos 10.000 personas. Genera una cantidad de comercios enormes, pasan 13.500 barcos todos los años por ahí. Es un punto de referencia muy importante en el mundo. Encima de todo, como dice el escudo de Panamá, Panamá es pro mundo y beneficio. Si nosotros no tuviéramos eso, la economía del mundo fuera totalmente diferente y los costos serían altísimos. Sí. Entonces Panamá tiene esa ventaja. Panamá tiene un centro bancario muy importante, Carlos, a pesar de ser un país tan chiquito, muy bombardeado con malas noticias con Panama Papers, todo porque lo quieren acabar, sobre todo las grandes potencias, porque por Panamá se hace una cantidad de negocios importantes, ¿me explico? Una zona libre, como yo explicaba, a donde casi que el 90% de los ítems que vienen de Asia llegan a Panamá y de ahí se redistribuyen. Es un país de logística, no es muy agropecuario con todas estas ventajas económicas. No obstante, el canal de Panamá apoya mucho la agricultura porque tú tienes que dejar de ambos lados unos 8 kilómetros que no puedes tocar. Entonces tú estás en Panamá y es una selva, la ciudad está dentro de una selva. Sí. Y en esa selva hoy día se siembra café, se ayuda a los productores, siembran productos, etc. Hay unos programas interesantes. Maravilla, Jorge, gracias por su participación. Gracias a usted y felicidades. Tienen un país muy hermoso, gente extremadamente buena. Graças. É muito legal, eu gosto muito de falar com gente com pessoas que vêm de fora do
Brasil, porque a gente aprende a valorizar aquilo que é nosso. Olha aqui, o pessoal, todo mundo que vem de fora do Brasil adora o Brasil. O Brasil é top de linha. Así es. Graças. Graças. Eu falei com o Dom Jorge Arango Arias, que é empresário, foi ex-ministro do Panamá e participou aqui do Meeting Adir, e o Fala Carlão traz tudo isso para vocês. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.